Para allá. Bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Anet Jiménez. Yo soy de Villahermosa, Tabasco, México. Sé que hay gente de muchos países, también de Colombia, de México, parte también de mi equipo. Gracias por acompañarme. Bueno, vamos a hablar sobre los secretos de la longevidad y para mí es súper importante que ustedes sepan los 4 pilares que son la base dentro de lo que yo hago como profesional de salud y para cada uno de mis pacientes y todas las personas que yo comparto, obviamente, mi profesión para poderlos ayudar y tener mejor calidad de vida. Entonces, el promedio de un ser humano eh, de, para vivir, ¿verdad? Es más o menos 100 años, pero aquí lo importante y lo que hay que puntualizar es qué calidad de vida estamos viviendo. Por eso yo quise hacer este tema y aplicarlo y enfocarlo a algo que se llama la inflamación celular no resuelta, que es una epidemia hoy en día. Voy a tratar de explicarles de una manera muy sencilla porque es un tema que debería de preocuparnos a muchos, no nada más al gobierno, no nada más al sector salud, sino a algo que yo siempre he mencionado en algunas de mis pláticas sobre la responsabilidad individual. O sea, depende mucho de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, existe una inflamación celular que te mantiene vivo, pero cuando resolvemos esa respuesta, esa inflamación se vuelve saludable y es donde nos mantenemos en un estado de bienestar. Voy a ir, obviamente, aterrizando toda esta información. Fíjense bien. Hay algo para mí muy importante que he aprendido a lo largo de mi carrera con algunos mentores que yo he leído y que realmente me gusta su literatura para poder expresar todo lo que les voy a decir en esta charla, es que nosotros podemos tener una célula que se exprese de una manera saludable. Pero si tenemos una situación ya en nuestro organismo, debemos de reducir, resolver y reparar ese daño que pasa en cada una de nuestras células. Esta es la base de la medicina del futuro. Fíjense bien, existe una inflamación que sí podemos sentir. Es ese fuego interno que a veces sentimos, que nos sentimos irritados, por ejemplo, o ese calor que a veces sentimos cuando nos dan un golpe o cuando está pasando una situación hormonal en nuestro cuerpo, o cuando sí nos dan un golpe, cómo se inflama o se enrojece el área, o cuando ya empezamos a perder una función dentro de nuestro cuerpo, o cuando ya hay un daño orgánico. Fíjense cómo va este proceso, lo que sentimos. Ese proceso que sentimos es gracias a algo que tenemos que se llama proceso inflamatorio celular. Es decir, imaginemos que no tuviéramos dolor, no supiéramos que algo está pasando en nuestro cuerpo. Pero esos puntos que les acabo de decir, sí hay que tomarlos en cuenta, porque si no los frenamos, entonces es donde aparecen las enfermedades crónico-degenerativas. Quiero puntualizar algo aquí. Existe una inflamación celular saludable. Es lo que les digo. Imaginemos que no tuviéramos dolor. Entonces no supiéramos que realmente está pasando algo en nuestro cuerpo, que no cicatrizáramos. Ese es un proceso inflamatorio, la cicatrización. La coagulación de sangre es un proceso inflamatorio. El crecimiento de un niño es un proceso inflamatorio. El embarazo es un proceso inflamatorio. Si no se dieran estos procesos, entonces no se diera realmente la vida, ¿ok? Pero cuando se desequilibra esto, obviamente ese proceso inflamatorio ya no es saludable, sino que ya está inclinándose al proceso dañino. Es decir, cuando ya hay un daño orgánico, ya hay una enfermedad crónica, o sea, ya hay un diagnóstico como tal. Antes de que pase todo esto, por eso es importante hacer un reporte que es parte de mi historial en cada uno de mis pacientes, que es este que están viendo ustedes, que son 14 preguntas, que son muy sencillas, ¿ok? Y que muchas veces no relacionamos
que algo ya está sucediendo en nuestro cuerpo y que eso se le llama proceso inflamatorio celular, por eso se llama reporte de inflamación silenciosa o celular. Entonces, háganse estas 14 preguntas. Vamos a darles un chancecito. Son muy sencillas. O sea, ¿quién se va a imaginar que si mi cabello está reseco y sin vida, está relacionado con un proceso inflamatorio que está sucediendo en mi célula? ¿Quién se va a imaginar que tengo estreñimiento y que ya hay un daño dentro de mi célula? ¿Cuántas personas llevan más de 8 años con estreñimiento, con este padecimiento? Si me ayudan con las manitas del Zoom, ¿cuántas personas tuvieron más de 3 afirmativas? Ok. Dios, creo que la mayoría. Ok, perfecto. Bien, déjenme decirles algo. Cuando yo vi este reporte, que yo estaba incursionando todavía en mi carrera, yo tenía más de 10 afirmativas y no tenía un sobrepeso. Es decir, hay gente que puede estar delgada y puede tener un daño inflamatorio celular. Ok, vamos a seguir. Fíjense bien, cuando esto no le ponemos atención a nuestro cuerpo, que está pasando una situación como este reporte, que está pasando una situación, por ejemplo, de alguna enfermedad digestiva que es constante, que vayamos con el especialista o que tengamos un dolor y en lugar de ir con el especialista o poner atención en lo que más adelante les voy a explicar, nos estamos automedicando. Entonces, este proceso va avanzando. Por eso se le llama inflamación silenciosa. Va avanzando y es donde entonces emergen esas enfermedades crónico-degenerativas. Ya sea un cáncer, ya sea una diabetes, ya sea una hipertensión, ya sea una enfermedad neurológica, ya sea una enfermedad cardíaca. Desafortunadamente, ahorita se están presentando en gente muy joven, muy joven. Estos son unos exámenes de laboratorio, pueden tomar una captura de pantalla. Ustedes pueden hacerse de alguna manera una autoevaluación. Obviamente, si ustedes ven desajustado eso, pues acudan a su médico. Los exámenes de laboratorio pueden ser predictivos y preventivos. Y hay algo que cuando se da este proceso inflamatorio celular, se da algo que se llama estrés oxidativo, que es un bombardeo de radicales libres que, o sea, no podemos vivir sin los radicales libres, pero esto aumenta haciendo que nosotros envejezcamos más rápido. Entonces, hay un parámetro donde podemos envejecer naturalmente o envejecimiento lento y es la segunda columna que estoy presentando. Es decir, cuánto tenemos que tener de hemoglobina glicosilada, cuánto tenemos que tener la división entre triglicéridos y colesterol bueno, cuánto es el porcentaje de grasa en una mujer y en un hombre y cuánto es la insulina en ayunos. Si se dan cuenta, no estoy poniendo ahí glucosa. El examen de insulina es un examen preventivo y predictivo para cualquier enfermedad crónico-degenerativa, porque el cuerpo puede mantener los niveles de glucosa aunque haya un proceso inflamatorio celular antes de que aparezca la enfermedad o el diagnóstico. Pero si ustedes están monitoreando la insulina a que tengan menos de 10 unidades por decilitro, entonces van a prevenir más las enfermedades, es decir, van a prevenir la resistencia a la insulina o un síndrome metabólico que es donde ya se presentan las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, ahorita hay dos conceptos que se están utilizando que son tendencia en salud, pero obviamente yo lo platicaba con alguien hoy y decía, mira, ¿desde cuándo estoy hablando sobre la epigenética? Desde el 2005. Es algo que siempre me ha apasionado, ¿no? Fíjense bien, estos dos conceptos son muy importantes precisamente con este tema. Nuestro código genético no lo podemos modificar, es parte de nuestro historial, de generaciones anteriores, ¿ok? Pero existen dos términos que en la ciencia ahorita están obviamente en tendencia en salud
porque son dos conceptos que nos van a llevar a que tengamos un proceso inflamatorio saludable en cada una de nuestras células. Estos dos conceptos, el primero se llama epigenética. Es decir, nosotros no podemos cambiar nuestro código, pero sí podemos cambiar la manera en que se expresan nuestras células. Y esta manera de expresarse es a través de nuestra alimentación y nuestra suplementación, aunado a otros factores. Este realmente es el secreto de la longevidad, porque equivale a un 80% de que nosotros podemos tener un estado de bienestar en salud, con calidad y poder vivir más años. ¿Sí? Estos son los 4 pilares para que realmente mantengamos ese estado de bienestar y tener esa calidad de vida. El primero que les decía es la nutrición, que equivale a un 40%. La segunda es la suplementación, que equivale a otro 40%. El ejercicio moderado, que equivale a un 10%. Y el control de estrés, que también equivale a un 10%. El hecho de que el porcentaje sea bajito en el ejercicio y en el manejo de las emociones, no quiere decir que no tengamos que tener un enfoque en estos dos puntos. Pero sí tenemos un 80% que trabajar en la parte de la nutrición y en la suplementación para poder tener calidad de vida y tener el estado de bienestar. Bueno, fíjense bien, aquí les hice yo, esta pirámide la presenté alguna vez en un aniversario de la empresa donde yo trabajo. Para tener un estado de bienestar, tenemos primero que reparar ese daño que hay en cada uno de nuestros tejidos causados por ese daño inflamatorio celular. Para poder empezar a reducir ese proceso inflamatorio celular, nos vamos a ayudar con alimentación antiinflamatoria. Para poder también resolver ese daño, nos tenemos que ayudar con suplementación. Y para poder también reducir el daño, principalmente el desequilibrio hormonal, hay que manejar nuestras emociones y hacer un poquito más de ejercicio. Con eso vamos a reparar realmente y regenerar cada una de nuestras células. Ahora fíjense bien, vamos a pasar a la parte de la nutrición. Es súper importante algunos hábitos de salud que tenemos que cambiar. Uno de ellos es que tenemos que empezar a hacer cocinas antiinflamatorias para poder reparar ese daño inflamatorio celular. ¿Es difícil? Sí, posiblemente, sí es difícil. Tenemos que sacar de nuestra cocina todos los alimentos procesados, todos los carbohidratos que son procesados. Me acuerdo que esta dinámica la hizo una persona que realmente necesitaba hacer un cambio urgente y cuando lo hizo en su cocina dice que se veía totalmente vacía, que ahí se dio cuenta lo mal que comía. Entonces es como concientizarnos. Tenemos que sacar todos los carbohidratos que sean procesados, panes, pastas, etcétera. Tenemos que empezar a comprar en el súper verduras, frutas, para poder tener a las cenas antiinflamatorias. Hay que hacer una lista de súper. Hay que ir comidos al súper, porque si nosotros vamos con hambre, es por eso que metemos cosas que no debemos. Por eso es importante ir ya comidos, o sea, después, una hora después de comer o hacer un refrigerio, ir al súper. Súper importante este tip. Y el horario de comidas, súper importante. A mí me decía, varios pacientes me han dicho eso, me dicen, Ed, el hecho de comer 5 veces, o sea, 3 comidas principales y 2 refrigerios, que antes no lo hacía, lo estoy haciendo porque estoy en este régimen, y que me he permitido salirme conscientemente por alguna razón. ¿Cómo es posible que baje de peso? Efectivamente, cuando nosotros hacemos horarios de comida y comemos en esos horarios saludablemente, controlamos la insulina, controlamos casi todas las hormonas que hay en nuestro cuerpo y eso nos permite también reducir el daño celular. Aunque nosotros piquemos, pero siempre respetando horarios de comida. Ahora, dentro de mi formación, es importante
que en cada tiempo de comida ustedes incluyan los 3 grupos de alimentos. No podemos comer en el desayuno el grupo solamente de carbohidratos. Tenemos que comer siempre los 3 grupos en cada tiempo de comida. Cada vez que yo tenga oportunidad de comer, tengo que comer los 3 grupos, porque el cuerpo funciona por el alimento que nosotros estamos comiendo. Es decir, si nosotros comemos carbohidratos y no le damos la proteína de calidad, entonces no tenemos glucosas de calidad en el cerebro. Vamos a perder esa concentración. Vamos a estar distraídos. Se necesita el equilibrio de estos 2 grupos para hacer un eje hormonal que se llama insulina-glucagón, para poder tener glucosas de calidad. Estos son los porcentajes que generalmente yo utilizo en cada uno de mis pacientes, teniendo el beneficio del control de la insulina, de la saciedad y apegarse más al programa porque disminuye el apetito. Ahora, las bases de una buena nutrición y suplementación es que el consumo de proteínas siempre sea de calidad. Mantener ese equilibrio que les decía entre proteínas y carbohidratos para tener un mejor enfoque, agilidad, mejor concentración, etc. Utilizar grasas monoinsaturadas, grasas buenas o antiinflamatorias, así se les llama, que son el aguacate, los aceites a base de una fruta como el de aguacate, el de olivo, el de ajo. Utilizar, por ejemplo, oleaginosas, que son las nueces, las almendras, los pistaches, los cacahuates, etc. Hay que tener siempre el equilibrio también de los omegas. Los omegas nada más se necesita suplementación de omega 3, no necesitamos el equilibrio de los omega 6, al menos que yo tenga un diagnóstico de ácidos grasos, que es muy caro, déjenme decirle. La activación de antioxidantes, que realmente sean antioxidantes, que tengan un control epigenético, que tengan un respaldo científico, que realmente tengan la tecnología para llevar a nuestro cuerpo a un estado óptimo. Y asegurarse también de algo súper importante que ahorita se estaba escuchando mucho, que es el cuidar nuestra microbiota intestinal a través del ácido butírico y garantizar la fibra en cada tiempo de alimento, ¿ok? Hay un método que les quiero compartir, que obviamente aquí en esta charla, que es cómo comer fuera de casa de manera saludable. Es decir, nuestro plato lo vamos a dividir en 3 partes y 2/3 de nuestro plato lo vamos a llenar de carbohidratos favorables que no sean procesados, ¿sí? Que sean verduras o que sean verduras combinadas con frutas, pero que solamente sean carbohidratos naturales no procesados. Y el otro tercio de nuestro plato que nos queda de una proteína de buena calidad, ¿cuál sería la porción? La palma y el grosor de nuestra mano, sin los dedos, solo la palma y el grosor de nuestra mano. Y utilizar grasitas buenas como las que mencioné hace un momento. Así se vería nuestro plato. ¿Ok? Es un plato que yo preparé en casa, su casa, ahí está. La proteína, estamos viendo ahí un trozo de pollo, una pechuga de pollo, con ensalada, que la ensalada tiene tomate, lechuga, pepino, manzana, y la grasa monoinsaturada sería, el aguacate. Pero es importante que ustedes siempre, en sus 5 comidas, siempre estén presentes los 3 grupos de alimentos. Aquí ustedes, en la parte de arriba están las comidas principales, el desayuno, la comida y la cena. Pero si se dan cuenta, también en los refrigerios estamos utilizando la proteína. En el caso de la fresa, es el carbohidrato, la proteína es el queso cottage y la nuez es la grasa monoinsaturada. Del otro lado, que podría ser un menú de media tarde, sería la uva con el jamón y las nueces sería la grasita. Siempre los 3 grupos. ¿Por qué? Porque los grupos tienen que ver con el orden hormonal dentro de nuestro cuerpo, hacer este eje que queremos y entonces evitar la resistencia, evitar un daño celular y evitar entonces que se presente el estrés oxidativo, el envejecimiento prematuro, para que no se presente una enfermedad crónico-degenerativa.
Estos productos yo los manejo con los pacientes, es una suplementación de control epigenético, ¿ok? Que obviamente lo que nos va a ayudar es a todo este proceso a regularlo. Entonces voy a tratar de hacerlo, obviamente se van a acercar a la persona que les invitó, pero voy a tratar de hacerlo lo más corto posible porque es mucha información, pero son productos que tienen un respaldo científico, tienen obviamente los formuladores son gente reconocida a nivel mundial que están obviamente avalando y validando nuestros productos, también gente reconocida a nivel mundial que están en el sector médico o a veces no están en el sector médico, pero son personalidades que están validando nuestros productos. Fíjense bien, Link. Link es un producto diseñado precisamente para cuidar algo que se llama microbiota intestinal, que es este revestimiento que tenemos en cada uno, en nuestro intestino, y que es sumamente importante la reparación continua. Es decir, no podemos tener porosidad ni podemos tener fuga en este revestimiento, porque ahí se encuentra el 70% de las células inmunes y también se segregan hormonas que tienen que ver con el estado de ánimo, con las decisiones y con el estado de bienestar, de esa sensación de bienestar y felicidad. Entonces yo les decía en las recomendaciones de una buena alimentación que es importante utilizar un suplemento que tenga ácido butírico y que garanticemos la fibra de manera continua para que esta microbiota siempre esté estable y esté selectiva. ¿Por qué selectiva? Para que se absorban los nutrimentos que comemos, al igual que los suplementos, pero que también no deje entrar a patógenos negativos. Ahí es donde empieza realmente el proceso inflamatorio, ¿ok? Por eso tenemos que tener microbiotas sanas. Entonces, si nosotros tenemos esta microbiota sana, entonces vamos a tener un sistema cerebral muy bueno porque ese intestino, ese revestimiento, perdón, que está en nuestro intestino, se le considera el segundo cerebro. Si ahí está bien, entonces nuestro primer cerebro también va a estar bien y también para el sistema inmune. Este producto, la ingesta, se puede hacer de varias maneras. Son 2 al día. 2. La podemos tomar, perdón, 2 antes del desayuno o una antes del desayuno y una antes de la cena o 2 antes de la cena. Pero la ingesta son 2 cápsulas. Tenemos un producto que para mí ha sido clave en todo lo que les he mencionado. Se llama Genomex. Genomex lo que va a hacer es regular el estrés oxidativo. Esto hace que nos ayudemos a que esa célula se vaya reparando y resolviendo el daño inflamatorio celular, haciendo que esa célula funcione correctamente y tener un proceso inflamatorio saludable. Vamos a envejecer lento, no vamos a tener un envejecimiento prematuro, pero también Genomex está diseñado para desintoxicar el hígado y para también apagar genes que tienen que ver con adicciones. Pero súper importante también, Genomex está diseñado no nada más para regular el estrés oxidativo, sino también está diseñado para que nuestro cuerpo produzca naturalmente sus propios antioxidantes. Antioxidantes maestros, varios dentro de nuestro cuerpo, pero los más importantes es el glutatión, la catalasa y la superóxido dismutasa, que está relacionada a la deficiencia de estos antioxidantes maestros con muchísimas enfermedades crónico-degenerativas. La ingesta de este suplemento es una cápsula al día. Es súper importante para su biodisponibilidad, que significa que tenga mejor absorción, que sea con alimentos. Tenemos otro suplemento que en sinergia al primero optimizamos más esa resolución del daño inflamatorio celular, pero también es utilizado para dolores agudos, esos que sí se sienten, esos que vemos inflamados, esos que sí sentimos y flexionamos algo. Está diseñado para dolores agudos, pero también para crónicos. Les decía, dando esta sinergia con Genomex para optimizar más esa resolución a esa célula y haciendo que esa célula funcione
muy bien, afinándola, vamos a decirlo de alguna manera. La ingesta de este producto son 2 cápsulas al día. Generalmente yo las doy 2 después de la cena o antes de dormir. Ahora, para aquellos que tengan más de 90 centímetros de abdomen, tenemos un suplemento que se llama Airo. Airo está diseñado precisamente para darnos energía, para tener enfoque. También tiene prebióticos que nos ayuda a que nuestra microbiota esté bien, pero también está diseñado para quemar la grasa, principalmente abdominal. Esa grasa que está presente en la parte abdominal donde están todos nuestros órganos. Por eso es un suplemento que yo utilizo en mis pacientes porque se apegan más a los programas nutricionales. La dosificación de este suplemento, que es un polvo, es una bebida que se puede tomar fría o caliente, que viene en 2 presentaciones, es 1 a 2 al día. Yo sugiero nada más 1 al día. Ahora, ya aterrizando sobre los suplementos y también sobre el tema, fíjense bien, si nosotros consumimos Genomex, que es el que regula el estrés oxidativo, y en sinergia al Optimen, que va a reparar ese daño agudo, pero también ese daño crónico, entonces vamos a tener una respuesta, nuestro propio organismo va a tener esa respuesta antioxidante y por lo tanto longevidad. Ahora, si nosotros le agregamos a esto Link, que es para cuidar nuestra microbiota, la reparación diaria de esta microbiota para que no tenga fuga, y aparte agregamos un suplemento que nos va a dar energía, que nos va a ayudar a que tengamos ganas de hacer ejercicio y nos va a quemar la grasa, principalmente abdominal, entonces vamos a llegar a tener un mejor control de insulina, que es muy importante para no envejecer rápidamente. Vamos a tener glucosas más sanas y lípidos más en control, entonces vamos a tener un sistema inmune muy bueno, neurológico, digestivo, nervioso y cardiovascular. Y entonces vamos a hacer lo que decía al principio, la nutrigenómica y la epigenética. Vamos a encender esos genes que tienen que ver con bienestar y salud. O sea, vamos a mejorar ese perfil porque vamos a expresar nuestra célula a un proceso de bienestar y un proceso de salud y principalmente de calidad de vida. Estas son mis redes, si ustedes quieren entrar a mis redes para que conozcan un poquito más de mi trabajo y de mi profesión, pueden entrar, igual pueden hacer preguntas. Y bueno, hasta aquí sería mi tema. Gracias, Justin.